Seguimos con los triángulos, solo que ahora nos vamos a enfocar no en los lados, sino en los ángulos. Ya dijimos que los triángulos tienen 3 ángulos. Sí, es un poco obvio, pero tenemos que decirlo. Ahora, esos 3 ángulos tienen una característica muy importante que no debemos olvidar. La suma de esos 3 ángulos debe ser 180. Entonces veamos este ejemplo. Aquí tenemos 32, 110 y 38. Si los sumamos todos, debe dar 180. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios aquí rapidito para que veamos. Por ejemplo, aquí en este triángulo me dan 2 medidas, ¿verdad? Me dan este ángulo y me dan este otro. Uno mide 50 y el otro mide 70. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos recordar que la medida de los 3 ángulos, la suma debe ser 180. Entonces, sencillo, sumo estos 2 y se los resto a 180. O hago 180 y le resto los que ya me dieron, 70 y 50. ¿Okay? Eso me va a dar 60 y eso es lo que mide el tercer ángulo. Sencillo, ¿verdad? Veamos este otro. Tenemos 60 y 50. Ok. Si yo sumo 60 más 50 me da 110. ¿Cuánto le hace falta a 110 para llegar a 180? 70. Así que este de aquí mide 70. Es sencillo si siempre nos acordamos que la suma debe dar 180. Muy sencillo. Ahora vean este por ejemplo. Este por aquí. Aquí alguno podría decir, pero solo tengo una medida, ¿cómo voy a encontrar el otro? Siempre debemos acordarnos que cuando nos ponen esto así, significa que este es un ángulo recto. Significa que mide 90, así que en realidad nos están dando 2 medidas. Tengo 90 y 30. Entonces, si yo lo sumo, eso me da 120. ¿Y cuánto le hace falta a 120 para llegar a 180? Le hace falta 60. Sencillo, ¿verdad? Debemos acordarnos de todo eso. Veamos este. ¿Okay? Tengo solo una medida, pero entonces nos fijamos en estos ángulos. Vean que tienen la misma letra. ¿Eso qué puede significar? Eso significa que los dos van a tener la misma medida. Entonces, ¿qué podemos hacer? A 180 yo le quito 80, me va a dar 100, ¿verdad? Eso significa que estos dos sumados deben dar 100. Pero como tienen la misma letra, eso significa que miden igualito. Así que simplemente lo que yo voy a hacer es dividir esos 100 entre 2 y ya me quedarían 50 y 50. Si en algún momento usted no está seguro de lo que hizo, pues solo basta con sumar los 3 ángulos y recordar que nos debe dar 180. Hagamos este último. Este último sería, tengo 77 y 29. Yo lo sumo, esto me da 106. Y ahora la pregunta que debo hacerme es, ¿cuánto le hace falta a 106 para llegar a 180? Y eso nos da 74. Por lo tanto, en este caso, el ángulo pi mide 74 grados. Muy bien, ya vimos los ángulos internos. Ahora vamos a ver los ángulos externos de un triángulo. Ok, ahora, a diferencia de los internos, los externos, si nosotros los sumamos, van a dar 360 grados. No debemos olvidarlo. Ahora, esos ángulos externos es cuando nosotros seguimos la recta. Y entonces, por ejemplo, este sería el interno y este que termina la línea, ¿sí? ¿Ven que aquí está la línea recta? El que termina esa línea recta, en la línea recta, ese entonces sería el ángulo externo. Entonces, hay algo muy curioso, ¿verdad? Este entonces, verá que es un ángulo llano, significa que el ángulo interno y el externo son suplementarios. ¿Qué significaba eso? Significa que juntos suman 180. También lo podríamos llamar adyacentes porque los adyacentes son aquellos que están a la par y que suman 180. Ok, tenemos 2 maneras de encontrar los ángulos externos. Primero, si solo nos dan los ángulos internos, podemos encontrarlo. Esta primera manera es haciendo lo siguiente. Buscar 2 ángulos internos que no estén tocando a ese ángulo externo. Vean aquí. Al que toca es a este.
A estos dos no los toca. Si yo sumo estos dos, esa es la medida de este de aquí afuera. Eso es una manera. Otra manera es encontrar este de aquí, ¿verdad? Sumando esto y restándoselo a 180. 60 más 40 es 100 y a 180 le quito 100, me da 80. Y luego, ¿qué puedo hacer? Recordarme que todo esto mide 180. Así que a 80 le hacen falta 100 para llegar a 180. Entonces, es un poquito sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para pasar a la acción. Probemos esa manera que acabamos de decir. Nos decía que si yo sumo dos ángulos, ¿verdad?, que no lo estén tocando, entonces encuentro el ángulo externo. Entonces, estos dos no están tocando a este ángulo. Por lo tanto, si yo lo sumo, esa será la medida de aquí, ¿sí? 40 más 70 nos da 110. Por lo tanto, este ángulo nos da 110. Sencillo, ¿verdad? Ok. Vamos a este otro, por ejemplo. 50 más 60. 50 más 60 nos da, bueno, también 110. Ok, este mide 110. Ok. ¿Cuál es la otra manera que yo estaba diciendo? Por si usted no está seguro, le da miedo de sumar eso, para que vean que es lo mismo, ¿sí? Vean que si yo hago 20 más 85, ¿cuánto nos da 20 más 85? Eso nos da 105, ¿sí? Ahora vamos a comprobarlo de la otra manera. Vamos a recordar que los ángulos internos deben sumar 180. Entonces a 180 yo le voy a quitar 105, ¿verdad? O bueno, 85 y 20, que nos da 75. Este sería el interno. Y si yo me acuerdo que todo esto debe sumar 180, a 180 le quito 75 y me da efectivamente 105. Entonces ven, no hay nada que temer al sumar estos dos que no estén tocando el ángulo externo. Vamos a obtener la medida del ángulo externo. Sin ningún temor podemos hacerlo. Ahora vean nos dan los externos. Tengo 1, 2 externos y me están pidiendo el otro externo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, debo acordarme que la suma de los tres ángulos externos debe dar 360. Entonces, muy sencillo. A 360 le vamos a quitar 125 y 115. Hago una resta y eso me da 120. ¿Sí? ¿Qué hicimos? A 360 le quitamos 125 y le quitamos 115. Y eso nos da la medida de este ángulo que nos estaban pidiendo. Sencillo, ¿verdad? Uno más de esos. Tengo 120 y me falta este otro. Recordemos que todos miden, todos deben de sumar 360. Entonces, si a 360 yo le quito 120 y 120, nos va a dar 120. ¿Está? Sencillo. ¿Ok? Hacemos uno más. Vean estos. Tengo el externo, tengo uno externo, me están pidiendo el otro externo. Entonces a 360 le quito 127 y le quito 123. Y eso nos va a dar 110. Vamos a hacer algunos ejercicios de estos, ¿sí?, que incluyen ángulos internos y ángulos externos de triángulos. Ok, vean esto. Por ejemplo, tengo 30, 65. Entonces vamos a enfocarnos con los internos primero. ¿Okay? Recordemos que los ángulos internos deben sumar 180. Por lo tanto, para encontrar este de aquí, lo único que debemos hacer es sumar 30 más 65, que eso nos da 95, y ver cuánto le hace falta a 95 para llegar a 180. Entonces a 180 le resto 95 y eso me da 85. Significa que este de aquí mide 85 grados. Ahora vamos a encontrar la medida de los ángulos externos. Es muy sencillo. Podemos utilizar este método que es muy fácil. Debemos acordarnos que esto debe sumar 180. Por lo tanto, si a 180 yo le quito 85, esto me da 95. Listo, ¿vieron qué fácil? Ahora, también podemos acordarnos de la otra manera que vimos, que es que si yo quiero encontrar este ángulo externo, me fijo en los otros dos que no lo estén tocando, eso quiere decir en este y en este, lo sumo y me va a dar la medida de ese ángulo externo. Entonces 30 más 85, eso me daría 115.
Por lo tanto, este de aquí mide 115. Ahora, debemos acordarnos que la suma de los ángulos externos es 360. Entonces, yo fácilmente puedo a 360 restarle estos dos que tenemos y encontrar este otro que me falta. O también puedo acordarme que todo esto debe sumar 180 y a 180 le resto 30. ¿Sí? Entonces, si a 180 yo le resto 30, me va a quedar 150, ¿cierto? Ahora, si quieren comprobarlo, debemos recordar que los de adentro deben sumar 180. Entonces, hagámoslo, comprobemos. 30 más 65 más 85 nos da efectivamente 180. Y probemos los de afuera. Los de afuera deben sumar 360. Si yo agarro 115 más 150 más 95, efectivamente nos da 360. ¿Sí? Hagamos uno más. Veamos este de aquí. Ahora, tengo varios que me están pidiendo y ahora están en una posición diferente. Entonces, vamos a acordarnos aquí de algunos conceptos que son muy importantes en los triángulos. Vean este por aquí y este por aquí. ¿Cómo se llamaban esos? Esos son los opuestos por el vértice, y los opuestos por el vértice tienen la característica de que son congruentes, significa que tienen la misma medida. Por lo tanto, este ángulo de por aquí va a medir lo mismo, 127 grados. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, este otro también está facilito. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, miden lo mismo. Así que este es 68 grados. Ahora, sigamos. Si nosotros terminamos de hacer esto aquí, vean que esto debe sumar 180. ¿Sí? Entonces, a 127, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Entonces a 180 le quito 127 y eso me da 53. Significa que este ángulo de aquí, que lo representaron con pi, mide 53 grados. Muy bien, ahora ven que sencillo porque ya yo tengo dos. Entonces, si me acuerdo, los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Entonces, si a 180 le quitamos 68 y le quitamos 53, nos va a dar 59. Podemos seguir haciendo esto así, de esta forma, que es muy sencilla. ¿Okay? Todo eso debe dar 180. Eso quiere decir que si yo a 180 le quito 59, me va a dar la medida de este ángulo que andamos buscando. Y eso sería 121 grados. Y ahora, vea que este es opuesto con el vértice con este. Por lo tanto, debemos acordarnos, los opuestos por el vértice son congruentes. Así que este de por aquí va a medir también 121 grados. Muy bien, y este que está por aquí, nos acordamos que todo esto debe sumar 180. Así que si a 180 le quitamos la medida del interno, que sería 68, eso nos da 112. Y listo.